¿Qué tan fuerte es exactamente Omni-Man comparado con otros héroes y villanos? Bienvenidos a la teoría del truco, mientras saco a relucir mi formación de científico para una vez más sobreanalizar el poder de un personaje ficticio, uno que literalmente puede pulverizar cualquier cosa con sus propias manos. Hace miles de años, Noelan nació en el distante planeta Viltrum, siendo Viltrum un juego de palabras con Filtrum o el labio superior, ya que todos los Viltrumitas machos tienen bigotes, al igual que los Saiyajin. Eran un planeta de superhombres imperialistas que, tras convertirse en el imperio más poderoso de la galaxia, decidieron que deberían ser el único imperio en la galaxia. Así, sistema por sistema, planeta por planeta, los Viltrumitas usaron su loca fuerza, vuelo y capacidad de aguantar la respiración durante 2 semanas seguidas para volar por el espacio, conquistando y genocidando todo en su camino. Cuando Noelan se unió al ejército Viltrumita a una edad temprana, los Viltrumitas ya habían conquistado casi el 70% de la galaxia conocida. Pero había un problema. No había tantos Viltrumitas disponibles. Su ejército se había dispersado peligrosamente entre miles de planetas conquistados. Y por poderosos que sean los Viltrumitas, tienen muchas debilidades. Verás, años atrás, el planeta de los Viltrumitas, del tamaño de la Tierra, se vio envuelto en una sangrienta guerra civil que Noelan solo describió como los fuertes eliminando a los débiles de nuestra sociedad. Así, la población de Viltrumitas proporcional a la de la Tierra de 6 a 8 mil millones se redujo a 3 mil millones de superhombres y supermujeres que estaban demasiado dispersos para hacer frente al creciente número de planetas que tenían que someter. Por lo tanto, el imperio, por primera vez, puso un alto a su expansión y desarrolló una nueva táctica: enviar a cada uno de sus oficiales más confiables a un planeta por un periodo prolongado, digamos 20 años, mientras fingían ser el campeón de ese planeta, ganándose la confianza de la gente y debilitando internamente el planeta para prepararlo para una ocupación inmediata sin necesidad de lucha. Así que Noelan, rápidamente renombrándose con el nombre terrestre Nolan Grayson y tomando el trabajo de escritor, siguió el ejemplo de los otros héroes o campeones que veía a su alrededor, otorgándose el nombre de héroe Superman, que pronto fue descartado y cambiado por Omni-Man. Entonces ocurrió algo interesante. Nolan se casó con una mujer terrestre y tuvo un hijo llamado Mark, quien eventualmente heredó todos sus poderes, diciéndole la mentira de que había sido enviado por un comité de mejoramiento mundial, hasta que finalmente le reveló la verdad a Mark. Y después de una batalla muy desigual, Nolan dejó el planeta, incapaz de obligarse a matar a su propio hijo. En lo que respecta a sus poderes, Omni-Man tiene lo que se llama genética dominante, no solo en el caso de que su ADN le otorgue poderes bastante fuertes, sino en el hecho de que cuando sus genes se mezclan con los de otro para crear un nuevo individuo, sus genes siempre serán los que se expresen o sean dominantes en ese nuevo individuo, mientras que los genes del otro progenitor permanecen recesivos, incluso haciendo que su descendencia se parezca mucho más a él. Los poderes de Omni-Man incluyen su capacidad de volar, y como explica a su hijo Mark, aparentemente puede crear palancas de la nada, pero al igual que Superman, esta habilidad podría deberse a su capacidad de manipular la fuerza más poderosa de las 4 fuerzas elementales, que es el electromagnetismo. Verás, al crear una especie de aura bioeléctrica a su alrededor, que en ocasiones vemos extenderse, digamos, a las partículas de hielo que flotan alrededor de Superman. Antes de despegar pueden hacerse flotar. En un nivel básico se puede pensar que esta aura bioeléctrica funciona de manera similar a los imanes. Como probablemente sepas, en el caso de los imanes, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Así que, similar a los imanes en los trenes maglev flotantes, el tren, o en este caso, una persona, no solo puede flotar, sino también ajustarse y equilibrarse mientras se impulsa hacia adelante, haciendo que la parte frontal se sienta atraída por el espectro que tienen delante, mientras que sus extremos traseros se oponen al espectro detrás de ellos, con Omni-Man siendo capaz de, básicamente, percibir este campo y luego ajustarse para moverse o impulsarse a voluntad a través de él. Él eventualmente explica que este alargamiento científico es como tensar un músculo para moverse más rápido y luego relajar ese mismo músculo para desacelerar, pero lo que es aún más
impresionante va más allá del vuelo. Sabemos que los viltrumitas, sin importar dónde se encuentren o el color del sol más cercano, nacen con una fuerza sobrehumana, pudiendo levantar con facilidad camiones, edificios y mucho más. Se ha dicho que Omni-Man es capaz de levantar por la fuerza más de 100 toneladas o 200,000 libras, lo cual podría ser una subestimación considerable de lo que realmente le vemos hacer. Como en la primera temporada vemos a Omni-Man comentarle casualmente a Mark que una vez desvió un asteroide del tamaño de Texas que se dirigía hacia la Tierra. Esto significaría que este masivo asteroide tendría alrededor de 700,000 kilómetros terrenos. Si asumimos que la densidad del asteroide es similar a la de un asteroide metálico típico, podemos suponer que su densidad es de unos 5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, asumiendo que el radio de este asteroide es aproximadamente 500 veces el ancho de Texas, podemos calcular su volumen en 5.24 por 10 a la 20 litros. Utilizando la fórmula de peso igual a volumen por densidad, encontramos que su peso sería de 2.6 billones de libras o 3,000 millones de toneladas. Eso es más de 9,000 veces el monte Kilimanjaro, por si te lo preguntabas. También vemos a Omni-Man jugando a lanzar la pelota con Mark, quien envía el béisbol volando alrededor del planeta durante unos 18 segundos. Para que esto suceda, el béisbol tendría que recorrer la circunferencia de la Tierra, o 40 más en 75 kilómetros. Para que el béisbol dé la vuelta completa a la Tierra en 18 segundos, significa que Omni-Man estaría lanzando el béisbol a una velocidad de 2,223 kilómetros por segundo o casi 8 millones de kilómetros por hora alrededor del globo. Cuando se trata de la velocidad de Omni-Man, lo vemos luchando fácilmente contra un dragón en Taiwán. Luego, unos minutos después, deteniendo una inundación en Egipto y regresando a casa para cenar mientras escribe un par de libros en un día. Si le dan 2 teclados para trabajar al mismo tiempo, vuela tan rápido que sus vecinos solo ven un destello breve pasar por el aire, haciéndoles creer que en realidad vieron un fantasma. Para que alguien parezca una mancha en movimiento que solo dura, digamos, un cuarto o 0,25 segundos, significa que Nolan estaría moviéndose, como mínimo, a unas 900 millas por hora al disminuir la velocidad para entrar en su casa. Pero todo esto es bastante fácil para Omni-Man, ya que puede viajar entre estrellas a lugares y planetas mucho más allá de lo que nosotros aquí en la Tierra podríamos siquiera imaginar. Se dice que Nolan puede volar a velocidades que rivalizan con las de las naves estelares que pueden alcanzar sistemas estelares a 4 o 10 años luz en menos de 2 semanas. Para calcular la velocidad de Omni-Man, tomemos el extremo superior de esto y digamos que en promedio le toma 2 semanas llegar a sistemas que están a 10 años luz de distancia. Cuando decimos un año luz, nos referimos a la distancia que la luz, que se mueve a 299,792 kilómetros por segundo o cerca de 1,180 millones de kilómetros por hora, puede recorrer en un año terrestre, siendo la respuesta que la luz puede moverse casi 9,461 billones de kilómetros al año. Así que Omni-Man, presumiblemente a velocidades cercanas a su máximo, tarda 2 semanas en recorrer una distancia de 60 billones de millas, o 10 años luz, lo que significa que se estaría moviendo a 239 veces la velocidad de la luz o 287.1 billones de kilómetros por hora. Este es un tipo realmente rápido que va acorde con sus músculos abultados y una super velocidad que le permitiría vaporizar al instante a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Omni-Man está bendecido con una invulnerabilidad increíblemente fuerte a la mayoría de los ataques físicos que alguien pudiera lanzarle, incluyendo el calor y el frío extremos. Tiene un factor de curación mejorado que, al igual que cuando hablamos de las garras de Wolverine y su factor de curación, la respuesta inmune de su cuerpo actúa tan rápido que le permite recuperarse de lesiones potencialmente mortales en cuestión de días. Y su resistencia es suficiente para librar una guerra en solitario, aplastando una civilización avanzada en el transcurso de un año. Pero lo que realmente captó mi atención es que el cerebro Viltrumita puede funcionar semanas
semanas con una sola bocanada de aire e incluso sobrevivir periodos sin oxígeno si es necesario, mientras el individuo pasa otro día buscando un nuevo planeta donde aterrizar sin sufrir problemas notables. Además, se dice que sus cuerpos pueden funcionar semanas seguidas sin comida, agua o incluso descanso, lo que explica no solo cómo Omni-Man se desplaza con tanta facilidad, sino también cuán bien estructurados y eficientes son su ADN y cuerpos, y esto arroja algo de luz sobre quizás la mayor ventaja y poder de Omni-Man. Mientras que este episodio finalmente me hizo echar un vistazo a mi viejo libro de texto de genética que solo acumula polvo en la esquina, el mayor poder de Omni-Man que se transmite genéticamente a cualquier descendiente viltrumita es que mientras son jóvenes parecen envejecer normalmente, o a veces lo que sea normal para la raza recesiva con la que se cruzaron, como Mark, que inicialmente envejece al ritmo de un humano normal, solo para que Omni-Man le diga más tarde que a medida que envejecen la tasa de envejecimiento de los viltrumitas en realidad disminuye continuamente, permitiéndoles vivir miles de años. Y por duro que sea para Mark aceptarlo, tiene todo el sentido. En Invincible vemos que Mark, para consternación de su padre, no muestra ningún tipo de poderes hasta que es un estudiante de último año de secundaria o mayor de 17 años, cuando de repente una noche lanzó una bolsa de basura volando por el cielo y ¡boom! De repente tenía todos los poderes viltrumitas de su padre. Así que esta evidencia, junto con el hecho de que un viltrumita reduce su tasa de envejecimiento solo a medida que envejece, apunta al hecho de que ciertos genes viltrumitas, aparte de los que ya hacían que Mark se pareciera más a su padre que a su madre, se vuelven lo que se llama upregulated, o debido a factores ambientales, cambios en el desarrollo y otras señales dentro del organismo. Ciertos genes, independientemente de si son dominantes o recesivos, aumentan en su expresión. Casualmente, otros genes, como los que provienen de otras especies, entonces se regulan a la baja y en el caso del ADN viltrumita, sus genes parecen estar continuamente upregulated a lo largo de su vida. Pero si nada de esto te pareció interesante, he guardado un dato interesante para el final. Por más invencibles que Omni-Man y su raza intenten parecer, no son invulnerables. Como descubrió el gobierno de Estados Unidos, como raza, son increíblemente vulnerables a los sonidos agudos y en un momento dado un virus conocido como el virus del azote fue liberado sobre los viltrumitas, aniquilando al 99.9% de ellos y dejando solo a 50 vivos para reconstruir el imperio, lo cual funcionó mucho mejor que el plan de Batman para someter a Plastic Man, quien es aterradoramente poderoso e incluso lo suficientemente fuerte como para derrotar a seres como Omni-Man y Superman. Sin embargo, ten en cuenta que es solo un truco ingenioso. Nos vemos en el próximo.